Bueno, acá la pregunta que tengo es de Mali Quintillán. Es una gran pregunta. ¿Cuáles son las características que indican que hay una crisis de poder? ¿En qué se diferencian las crisis de poder de las crisis políticas u otro tipo de crisis? Está perfecto, es una gran observación. Ocurre lo siguiente. Se me va a entender mejor, cuando uno habla de crisis de poder, si digo que en el lenguaje corriente de los políticos tradicionales, de los funcionarios, esto aparece con la expresión ingobernabilidad, desestabilización. Entonces quiere decir que el mando del Estado ha perdido la autoridad, en una gran medida, no absolutamente, para imponer su política. Y acá en Argentina eso está perfectamente claro. Porque desde las PASO del año pasado, el gobierno no ha podido imponer ninguna clase de política. Y a tal punto no ha podido poner ninguna clase de política que terminó firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tanto el Fondo Monetario Internacional como el gobierno y el Congreso, que aprobó la refinanciación de la deuda con el FMI, sabían que era incumplible. Es decir, que armaron el frente de la crisis de poder para respaldarse mutuamente en el sentido de evitar que esta crisis de poder lleve a cualquiera de los contrincantes de la política argentina a una acción desestabilizadora. ¿Se entiende? La red de seguridad de una situación de ingobernabilidad. Y esto se manifestó con toda claridad cuando la renuncia de un ministro de Economía por Twitter, mientras Cristina Kirchner estaba pronunciando un discurso en un lugar que ahora no me acuerdo, probablemente por La Plata, pero no me acuerdo ahora en este momento, desató una corrida financiera. Y luego no pudieron emboncarla con nadie que pudiera reemplazar a Guzmán, hasta que encontraron, no un ministro, sino al jefe de una de las fuerzas políticas del Frente de Todos y presidente de la Cámara de Diputados y segundo en la cadena sucesoria, es decir, se renuncia Alberto Fernández, está primero Cristina Fernández y después estaba Massa como presidente de la Cámara de Diputados, lo colocan en el Ministerio de Economía, al cual adhieren un conjunto de otros ministerios, para ver si controlan la situación, ya no con medios económicos, sino con medios extraeconómicos, porque se le atribuye a Massa grandes relaciones con los fondos especulativos o con los fondos financieros internacionales, en particular de los Estados Unidos. Para poder entender cuándo hay una crisis de poder o cuándo se puede afirmar que los de arriba no pueden seguir gobernando en las condiciones presentes o en las condiciones del momento, no hay ninguna receta. Hay que hacer un análisis de conjunto. Y ese análisis de conjunto no significa solo tomar la mayor parte, sino la totalidad de los elementos principales de una situación política, sino también la secuencia, el desarrollo histórico de esa crisis. Eso es claramente la situación. Ahora, naturalmente uno dice, ¿cómo convive una crisis de poder con el mantenimiento del gobierno? Porque los procesos revolucionarios son fenómenos únicos. Reclaman, junto con la crisis de poder, una combinación de circunstancias entre las clases sociales que no se produce en la primera tentativa, ante las primeras luchas, ante la primera manifestación de descontento. Por ejemplo, el gobierno actual tiene ahora una disidencia de sus llamados movimientos sociales que lo insultan de todas maneras, pero no abandonan los cargos de gobierno. La fractura del gobierno está a la vista. Otra causa más, la vicepresidenta de la Nación enfrenta un juicio penal, que por el desarrollo de los acontecimientos indica que este tribunal la va a condenar. Podrá apelar, pero la composición del tribunal que debe considerar la apelación no es favorable para la vicepresidenta, no es favorable para Cristina Fernández. Podrá ir a la Corte,
pero entonces ya el destino del gobierno depende de otro poder político, y ahí no van a valer las cuestiones jurídicas, sino que van a valer las grandes cuestiones de seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando también en Estados Unidos, donde Donald Trump está siendo acusado por el golpe de Estado que intentó en enero del 2001 y ahora por fraudes fiscales fenomenales que la justicia obtuvo la confesión de sus asesores. Entonces viene la siguiente pregunta. El que se candidatea para pelear a Biden a la presidencia de la República y es el jefe de hecho del Partido Republicano, la pregunta es, ¿va preso o no? O simplemente, bueno, esto no puede repetirse y todo sigue como está, pateando la crisis para más adelante. Un diario tan importante como el Financial Times dice lo siguiente: si la justicia tiene las pruebas de que Trump, como parece tenerlas, conspiró contra el Estado en el golpe del 2001 de enero, y esto tiene que ir preso. Y eso va a crear, eso ya está creando una enorme crisis de Estados Unidos que se va a transformar en una crisis de poder. Y eso se manifiesta en todos los terrenos en la vida de Estados Unidos, que en el fondo tiene una guerra civil larvada, que se va a manifestar de una u otra manera por los grandes movimientos populares que hay en Estados Unidos, grandes huelgas que se están desarrollando en este momento y al mismo tiempo la ostensible manifestación de un sector en la población de tendencias manifiestamente fascistas.